¿Es María la intercesora entre los seres humanos y Dios? ¿Nadie puede ser salvado excepto solamente por la Iglesia Católica? Estas y muchas otras preguntas serán respondidas en el podcast de hoy. Bienvenidos. Bienvenidos a Conexión de Fe. Hoy tenemos como invitado al pastor José María Chávez, quien, aparte de ser pastor, uno de los pastores en la Iglesia Bautista Vida, es también profesor del Seminario Bautista Macedonia, y él va a traernos las respuestas a muchos de nuestros amigos católicos. José María, bienvenido. Gracias Luis, gracias por tu tiempo, gracias por invitarme por este tipo de grabación. Esperamos que sea de bendición para las personas que nos estén escuchando. Claro que sí. Estamos en el mes morado, como le conocen aquí en nuestro país, el mes de octubre, en el que muchos de nuestros amigos católicos vienen celebrando al Señor de los Milagros, ¿sí? Y muchos de ellos tienen preguntas. He podido conversar con muchos de ellos, yo los aprecio, son mis amigos, vecinos, compañeros de estudios, y quisiera en ese podcast poder responder a las interrogantes que ellos nos hacen muchas veces y que muchos que nos están escuchando quizá también deben estar teniendo. Cuéntanos, ¿qué dice la Biblia respecto al Señor de los Milagros, por ejemplo? Bueno, en realidad, de primera debemos entender que la Biblia no dice nada en un sentido estricto, porque claramente sabemos que el catolicismo ha tratado de poner o plasmar la imagen de Jesús adaptada culturalmente a distintas zonas, ¿no? Y obviamente el Señor de los Milagros es una parte de muchos, pero de manera general creo, y en resumen el Nuevo Testamento nos muestra que Colosenses, todo el libro de Colosenses nos muestra que Cristo es la preeminencia, está por sobre todo. Es más, el propósito de Pablo al escribir Colosenses es finalmente decirle a los de Colosas que Cristo está por sobre todo, en todo, Él es Dios, no hay nada que se le asemeje a Él, ningún ser creado por Dios está en comparación a Él. Entonces, y por otro lado debemos recordar que no hay un mandato específico en la Biblia para decir que deberíamos adaptar a Cristo a cada cultura, más bien Cristo es uno. Y sí, se ve reflejado en misiones a través de distintas culturas, pero no deberíamos variar nada de lo que Cristo dice en su palabra sobre lo que Él ha manifestado ser, ¿no? Entonces creo que eso de manera general. Claro, en Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, ¿no? Cristo es Dios, Cristo también, en Él estamos completos, dice el libro de Colosenses. Y bueno, respetamos la cultura, las tradiciones de algunas otras personas, pero si nos preguntan si debemos de adorar al Señor de Luren, al Señor de Huanca, al Señor de los Milagros, ya tenemos, nuestro Señor, nuestro Salvador ya tiene nombre, su nombre es Jesucristo, y Él ya vino, ya fue crucificado, ya resucitó, ya está en el cielo, y muchas de estas celebraciones que hacen generalmente es a un Cristo derrotado, solamente triste, ensangrentado, cuando nuestro Cristo es victorioso, resucitado, ¿verdad? Claro, y o sea, se cometen creo varios errores y pecados al tratar de adaptar esta imagen de Jesús a un aspecto en específico, porque en realidad, como el Señor de los Milagros, mucha de la práctica que está alrededor del Señor de los Milagros es básicamente tener una imagen, ¿no? Física, de yeso, por ejemplo, y adorarla, venerarla, cargarla, que es algo que claramente la Biblia condena desde Éxodo, el Antiguo Testamento, no harás imagen de mí, y hasta en el Nuevo Testamento, cuando claramente nos dice que Cristo es Dios, y Dios es invisible, y no se puede representar en algo físico, más que en realidad Cristo como tal, que vino hace 2000 años, ¿no? No deberíamos simplificarlo a una imagen, de una forma, de una manera. Me parece interesante que dices que en realidad ellos lo representan como derrotado en la cruz, cuando la Biblia muestra claramente que Él ya es victorioso, que Él ya resucitó entre los muertos, que Él está a la diestra del Padre y que está intercediendo por nosotros, ¿no? Que es algo también del tema del catolicismo. Claro, aparte que también en Juan 4:24 dice la Biblia que a nuestro Dios se le debe de adorar en espíritu y en verdad, ¿no? Con fervor, sí, con celo, con devoción, pero también conforme a la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que no debemos de adorar a imágenes, no debemos de hacer ídolos, porque ellos tienen ojos y no ven, tienen pies y no andan. Entonces, la palabra de Dios es clara al respecto. Sí. Entonces, y esto lo decimos con mucho aprecio, ¿no? Lo que dice la palabra, esto no es lo que dice la Iglesia Bautista, donde nosotros congregamos y servimos. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Así que les invitamos a seguir viendo
a seguir teniendo más respuestas a ustedes, amigos católicos. Otra de las preguntas también, José María, es que muchos dicen que María es la intercesora ante Dios, ante el Padre. ¿Qué dice la Biblia al respecto, José María? Claro, a mí me parece, creo que el texto más claro, aunque está alrededor de todo el Nuevo Testamento, es 1 Timoteo 2, que justo lo estaba buscando y lo tengo aquí. 1 Timoteo 2 nos dice que Jesús es el único intercesor. Les voy a leer desde el versículo 1. Dice: exhorto ante todo que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Luego dice: por reyes, por todos los que están en eminencia. Y luego dice el versículo 3: esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Ahí está. Primero, interesante, la parte de ese versículo, el versículo 3 dice que es agradable delante de Dios y nuestro Salvador, haciendo relación con Jesucristo. Pero luego, el versículo 4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y el versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. El versículo es excluyente, lo cual significa que da por sentado que no hay nada más. Dice, un solo Dios, un solo mediador. Antes, el versículo 2, el versículo 1, dice que el Salvador es Dios también. Y ahora este versículo dice que este Dios, Jesucristo hombre, es Dios y hombre, es el único intercesor. No hay mediadora. No hay mediador. Dice, claramente excluye aquí. Si fuera tan obvio en el Nuevo Testamento que María es a la cual debemos orarle, pedirle, si María es la que, por favor, hay que orarle a María porque María en realidad es la que está más cerca a Jesús, ella tiene más influencia. No, el texto claramente dice hay un solo mediador entre Dios y los hombres. El mediador hace referencia al camino, ¿no? Por donde vamos, es como un túnel, es la única forma, el único medio, la única entrada para llegar al Padre. O sea, ahí claramente el texto dice, 1 Timoteo 2, versículo 5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, no hay más. La Iglesia Católica muchas veces dice, no, es santos, porque tuvo una vida con mayor santidad, hizo tales milagros, entonces hay que orarle a tal persona, ¿no? Dice, hay un solo mediador. Sí, ellos pudieron hacer buenas cosas, buenas obras, pudieron hacer distintas labores en el mundo, y sí, bueno, de alguna manera podemos rescatar lo que ellos hicieron, la buena obra, pero en realidad debemos entender que si hablamos en un sentido de cómo me comunico con Dios, cómo estoy cerca de Dios, cómo puedo acceder al Padre, es a través de Jesucristo. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y dice Jesucristo hombre. El Padre se hizo, el Dios se hizo carne en Jesús para que los hombres miren y estén cerca al Padre, a Dios. Amén. También Juan capítulo 14, versículo 6, el Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos, les dijo que Él es el camino. Le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede llegar al cielo, nadie puede llegar a la presencia del Padre si no es por medio de Jesucristo. Entonces, lo que tú mencionas, el versículo de 1 Timoteo 2.5, Juan 14.6 y muchos otros versículos más corroboran continuamente de que solo hay un mediador, solamente hay un camino, un puente hacia el Padre, y no es una iglesia, no es ninguna religión, ni siquiera son algunos actos o mandamientos, es una persona, es Cristo Jesús, el único que puede llevarnos al Padre, ¿correcto? Dios hecho carne, sí. Me parece interesante que el versículo que mencionas en Juan dice, yo soy el camino, lo cual implícitamente el único. Es Él, si no dirían los, uno de los caminos. O uno de los, ¿no? También en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos 4 y 5, esto lo pueden corroborar cualquiera de nuestros amigos que están escuchándonos, viéndonos, pueden leer allí cuando María quiso darle una orden a Jesús. En el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos 4 y 5, el Señor Jesús le dijo a María, ¿qué tienes conmigo, mujer? Porque ella quería que Jesús prepare el vino o haga un milagro. Entonces Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Entonces, si María es la intercesora en este momento o en esta escena, Jesús hubiera dicho, ok, María, lo que tú digas porque tú eres la intercesora, ¿verdad? Y esto no es ninguna falta de respeto a María, porque ella es una mujer ejemplo de fe, mujer virtuosa, muy favorecida por Dios, pero asignarle el poder de intercesora, ese atributo solamente lo tiene Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, y el Señor Jesucristo dijo, mi hora aún no ha llegado, mujer. Entonces María, le dice en San Juan 2, 4 y 5, su madre dice, haced todo lo que Él les dijere. Eso dice a los demás. O sea, María está diciendo, chicos,
hagan caso todo lo que les dice Jesús, ¿no? Entonces, si alguien, amigo católico, de repente alguno de ustedes está diciendo, yo quiero llegar al Padre, María, por favor, intercede por mí o perdóname, ella les diría, hey, amigo, hace todo lo que Cristo dijere. Y Cristo dice que Él es el único camino, que Él es la verdad, Él es el camino para los que están desviados, Él es la verdad para los que están confundidos o errados, y Él es la vida para todos aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Jesucristo es el único que puede darnos vida eterna. Mi pastor decía, decimos de María lo que ella dijo de sí misma, y es que ella es sierva, ¿no? Bienaventurada, pero sierva. Exacto. Ella solamente fue un medio, no es por menospreciar, como tú dices, ella dijo de sí misma que ella es bienaventurada, sobre todo las mujeres, decimos eso, pero nunca le daremos algo que ella no dijo de sí misma, y nadie dijo de sí, ninguna persona en la Biblia dijo algo sobre ella más de lo que ella dijo de sí misma, que era una sierva y un medio para traer al Salvador. Claro, en todo el Nuevo Testamento también vemos que los discípulos se reunían para seguir la palabra, para poder alabar a nuestro Señor y para poder proclamar su nombre, pero nunca se reunían para interceder por ella. No hay en todo el Nuevo Testamento, ni en el libro de Hechos, señales de que los apóstoles también hicieron lo mismo, porque estarían yendo contra la palabra, ¿no? Una vez más, respetamos a María, respetamos al apóstol Pablo, respetamos a los siervos de Dios, Moisés, Elías, pero Cristo es el único Salvador, es el único mediador, y es el único en quien está la vida eterna. En Hechos 10, Pedro, cuando está hablando y testificándole a Cornelio, cuando Pedro llega a la casa de Cornelio por las visiones, Pedro entra y Cornelio se arrodilla porque quiere adorarle. Y Pedro le dice, por favor, no te arrodilles, levántate, soy hombre como tú. Y bueno, creo que eso debería ser, si somos creyentes en la Biblia, que la Biblia es la revelación de Dios. Claramente la Biblia nos muestra que Pedro no permitió adoración para él, y más bien dijo que era hombre como nosotros. Sí, obviamente es un héroe para nosotros, por todo lo que hizo Pedro, Pablo, todos los apóstoles, todas las personas en la Biblia son héroes, pero nunca los llevaremos a tal posición en la cual ni ellos mismos se llevaron, ¿no? Y en Hechos 10, Pedro nunca nunca pidió ni aceptó adoración. En cambio, dijo que era igual que cualquier otro hombre. Claro, en Isaías también dijo el Señor, yo soy Dios y no daré a nadie más mi gloria. Otra de las preguntas que nos hacen nuestros amigos católicos es, la salvación es por obras, ¿no? Dicen, yo converso con ellos y me dicen, no, tienes que hacer los sacramentos, tienes que guardar los mandatos para ir al cielo. Pero en la Biblia encontramos otra cosa. ¿Qué dice la Biblia sobre la salvación? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer el ser humano? No importa de qué religión sea. ¿Qué tiene que hacer el ser humano, José María, para poder ir al cielo? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Hay dos textos que principalmente a mí me agradan, me parecen bastante claros y contundentes. Hay otros que tal vez puedan requerir de más estudio, profundización, pero en realidad hay por lo menos dos que me parecen muy claros y contundentes. El primero claramente es Efesios 2. Si tú ya tienes en la Iglesia Bautista algo de tiempo, sabes que es uno de nuestros textos favoritos. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ya sabemos, la palabra gracia significa regalo inmerecido. Dice, por gracia. Es un regalo inmerecido. El regalo, interesantemente, no es regalo si tú aportas algo para que se te dé. Por lo menos no es un regalo intrínsecamente valioso. Y este lo es, porque por gracia sois salvos. Salvos, hablando de la eternidad con Dios, ir a la eternidad con Él, por medio de la fe. Sois salvos por medio de la fe. Ahora, si a alguien no le queda claro, pero solamente está mencionando la fe aquí, las obras mencionan otras partes. No, vamos a ver y continuar viendo el versículo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. El texto está siendo sumamente contundente porque menciona la fe es el medio, la gracia en primer lugar, respondemos en fe, pero luego aclara y dice no por obras. Luego dice para que nadie se gloríe. Algo que me parece interesante, que sucede mucho en la cultura general o común de la Iglesia Católica, es que muchas veces alguien va a dar una limosna, pero tiene en mente como que, ya, doy esta limosna y bueno, Dios, mira, estoy haciendo algo, a ver si un favorcito, ¿no? Cuando tú le preguntas a alguien en la calle, bueno, si tú mueres el día de hoy, ¿y con quién irás? ¿A dónde irás? ¿Al cielo o al infierno? ¿Con Dios en el cielo
o al infierno sin Él por la eternidad, usualmente te responden, no sé, no he hecho tantas cosas malas, pero tampoco he hecho suficientes cosas buenas. Bueno, están inseguros porque creen que ciertas cosas buenas le puede dar ciertos puntos para su récord y que con esto pueden ir al cielo. Pero este texto dice, no por obras para que nadie se gloríe. Dando por citado, claramente no hacemos obras porque las obras van a traer cierta gloria en nosotros y no debería ser así por el texto que dijiste antes. Dios no comparte su gloria y no quiere que nosotros nos gloriemos con las obras que podamos hacer. Por eso la salvación es por fe y no por obras. Pero luego dice versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No por obras, para buenas obras. Interesante porque el creyente, sí, no es salvo por obras, pero sí para buenas obras, ¿no? El católico nos va a acusar de, pero ustedes dan una salvación fácil, sencilla, simple, simplista. Ustedes dan una salvación un tanto, digamos, que no requiere nada de las personas. Bueno, y es lo que dice el texto. Y en realidad, no por obras, pero sí para buenas obras. El creyente, si has puesto tu fe en Cristo, si realmente eres creyente, no eres salvo por obras, pero sí para buenas obras. Tu vida, después de poner tu fe en Cristo, va a reflejar lo que has creído en el interior. Claro, en Isaías 64:6 dice la Biblia, y eso no es solamente en el Nuevo Testamento, eso es en toda la Biblia. Por eso que cito un versículo del Antiguo Testamento. En Isaías 64:6 leemos, dice allí, si bien todos nosotros somos como sucios y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces dice, nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Si alguien dice ahí, yo estoy ayudando al prójimo, estoy dando dinero, estoy siendo buen vecino, pero ante Dios nuestras justicias son como trapo de inmundicia, porque no podemos, todo lo que hacemos es sucio ante Dios sin Cristo, porque ya está sucio nuestros actos por la intención, por las malas intenciones con las que hacemos, o las intenciones personales egoístas. Ya muchas veces de repente hacemos ciertas cosas, hemos hecho bien a otra persona, pero a veces solamente ya por hacerlo, solamente por quedar bien con alguien. Entonces para Dios no es nada agradable cuando hacemos justicia. Lo que es para nosotros justicias, para Él es trapo de inmundicia, es despreciable, es sucio, porque somos pecadores, somos pecadores. Leí un libro que hablaba sobre todo este tema de la maldad del hombre, y interesantemente decía lo que tú estás mencionando, que es posible que podamos hacer ciertas obras buenas exteriormente, pero en el interior muchas de ellas siguen siendo malas, porque aunque son buenas externamente, tienen motivaciones incorrectas, ¿no? Como el ejemplo que di hace un momento sobre, yo puedo dar limosna en la calle, pero en mi interior está un cierto orgullo porque yo sí puedo darle a Él. No estoy en la situación en la que yo tenga que recibir. Estoy en la situación en la que yo pueda dar. Claro. Incluso cuando podemos ser generosos con otros, yo te puedo dar y tengo un sentimiento interior de superioridad porque yo te doy, tú no me das a mí, yo te doy a ti. Claro. Entonces, siempre hay algo. Uno puede dar, pero ya por desprecio. Claro. O de repente solamente para quedar bien delante de otra persona. O para la foto, ¿no? Lo que ahora está de moda, ¿no? Ayudo, pero me saco foto para subirlo a mis redes. Sí. Otro tema también es, por ejemplo, que en Lucas 23 vemos a los dos ladrones al costado de Jesús. Y uno de ellos escucha las palabras de nuestro Salvador. Y esas palabras son que le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso le dice Jesús a uno de los pecadores, y las personas crucificadas en aquel entonces eran de las peores. La crucifixión, o los crucificados, eran prácticamente los que hoy en día serían los que deberían estar en la silla eléctrica. Entonces, y Cristo le dice a uno de estos ladrones arrepentidos, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Este ladrón no se bautizó, este ladrón no hizo sacramentos, este ladrón no hizo ningún buen acto, pero ¿cómo es que el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso? Simple, porque la salvación no es por actos, la salvación es únicamente por fe, Efesios 2:8, y Hechos 3:19 también lo confirma, cuando pide allí que Dios quiere arrepentimiento, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, dice la Biblia. Entonces, este ladrón efectivamente sí reconoció que era pecador, pidió ayuda a Jesús, no pidió ayuda a los apóstoles ni aún a María, pidió ayuda a Jesús y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, sí estaba creyendo que Jesús es Dios, que Cristo era el Mesías. Entonces, y se arrepintió.
Entonces es allí donde el Señor le da esa respuesta o esa confirmación de salvación, ¿no? Y esa misma respuesta que le dio el Señor a este ladrón la puede dar a cualquier persona y a cualquiera de ustedes, amigos míos, si ustedes también hacen como este ladrón, reconocen su condición de pecador, reconocen que no pueden ser salvados por sí mismos y le piden ayuda a Jesús y le dicen: Señor, sálvame, reconozco que he pecado, reconozco que merezco la condenación, reconozco que eres el único que puede darnos vida eterna, que tú eres el Salvador, el único que puede darnos vida eterna, por favor, perdóname. Si ustedes hacen de esta manera como hizo el ladrón, ustedes también podrán escuchar las palabras de Jesús que les dirá: hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy yo te doy vida eterna, hoy yo te doy perdón de pecados, como lo hizo con el ladrón, como lo hizo con cualquiera de los pecadores que estamos aquí hoy en día. Hoy el Señor también puede salvarte y darte vida eterna, porque no es por obras, es únicamente por el sacrificio de Cristo que hizo en la cruz, si tú crees en Él y tú te arrepientes de tus pecados. Hechos 10, Hechos 17, Hechos 10 con Cornelio, Hechos 17 con el carcelero. Ambos preguntaron Hechos 17, ¿cómo puedo ser salvo? Y Pablo le dice al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No añadió nada más. Así tan simple. Exacto. Puede parecer, ¿pero qué? ¿Tan simple? Sí, es que es por pura gracia. Cristo ya lo hizo todo. Dios el Padre envió a Dios el Hijo para morir en una cruz. Se hizo carne. Él lo hizo todo. Sí, la parte compleja está en Dios, en Cristo, todo lo que Él hizo, las profecías, todo lo que tiene que ver con el Evangelio. Pero en realidad nosotros solo nos queda aceptar o rechazar. Y tú estás en la opción de aceptar o rechazar el Evangelio. Solo tienes que creer en Él, arrepentirte de tus pecados y creer en Él como tu Señor y Salvador. Sí, Juan 3:36 también dice: el que cree en el Hijo, ¿no?, tiene vida eterna. O sea, la persona tiene que creer que Jesucristo es efectivamente el Mesías que estaba profetizado en el Antiguo Testamento, el Salvador, Dios hecho hombre, el propiciador de nuestros pecados. Entonces, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No dice quizás, o el que cree en el Hijo, pero también se bautiza, lo que dicen muchas iglesias. No, el que cree en el Hijo, en el momento en que cree y se arrepiente, en ese momento tendrá vida eterna, como pasó con el ladrón en la cruz, en el caso del carcelero de Hechos 16 también. Pero, ¿qué pasa con los que le rechazan? Juan 3:36 dice: el que rehúsa, el que no quiere aceptar, el que no quiere creer, a pesar de lo que ya ha leído en la Biblia, a pesar de que ya ha escuchado un mensaje como ahora, el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. El juicio les espera a estas personas que no quieren arrepentirse, que no quieren creer. Solamente hay dos caminos, solamente hay dos decisiones: creer y tener vida eterna, o rechazar a Cristo y esperar la condenación de tus propios pecados. Es lo que Cristo está advirtiendo, pero hoy te invitamos, amigo mío, apreciado oyente, a que vengas a Cristo. Sí, ahí también quiero hacer la aclaración. Sí, es Hechos 16, no 17, me confundí con el sermón de Pablo a los griegos, en Hechos 17, pero sí, Hechos 16 es la historia de este carcelero, ¿no?, que podrían verles muy clara: cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Exacto, ¿no? ¿Qué consejo más podrías dar a nuestros amigos católicos, José María? ¿Qué consejo les sería útil a muchos de ellos que están confundidos, que están de repente allí queriendo acercarse más a Dios, pero tienen temor de salir de su iglesia, o tienen temor de ir contra la tradición de sus padres? ¿Qué consejo podrías darle? Bueno, creo que algo que quisiera que podamos recordar es que Dios se ha revelado a través de su palabra. Eso es tener siempre en mente. Y el amor por Dios es el amor por su palabra. Lo que Dios es, lo ha expresado a través de su palabra, y lo que Dios quiere que sepamos, lo ha expresado a través de lo que ya nos dejó escrito. Nos dejó la fuente más segura, su palabra, las Escrituras, la Biblia. Y deberías confiar en ella. Ella claramente nos muestra lo que sí debemos hacer y lo que no debemos hacer. Sabemos que la Iglesia tiene dos fuentes de autoridad: la palabra y la palabra y la tradición, ¿no? Pero en realidad deberíamos entender que aún Jesús exhortó en Marcos 7 que en realidad deberíamos tener cuidado con la tradición que no contradiga la palabra. Pero la palabra claramente nos muestra alrededor de muchos pasajes, Romanos 4, Efesios 2, todos los textos que les hemos leído acerca de: es solo la fe la que nos lleva a la eternidad con el Padre, a la eternidad con Cristo, y es solamente por gracia. Es gracia, Él lo hizo todo, solamente tú te queda recibirlo o rechazarlo, y la fe es
la forma en la que Dios ha dado para que podamos recibir esta gran bendición, el gran amor del Padre a través de Jesucristo. Te animo a confiar en eso, a creer en eso. No deberías tener miedo de salir de alguna iglesia u otra, porque tu amor principalmente está con Dios y no por una iglesia. Tu amor está por la verdad y no por una denominación. Es por lo que Dios quiere y ha mostrado en su palabra. Tu amor es hacia Él y no hacia organizaciones, no hacia personas. Puede doler, puede ser incómodo, puede ser difícil, pero te animo a, en primer lugar está tu amor por Dios, y Dios es la verdad, tu amor por la verdad. Eso es lo primero que deberías tú tener en mente, y estás seguro en eso, en que vas a la palabra y es la palabra de Dios, la verdad revelada, y lo que Dios quería para nosotros. Y esta nos muestra que la salvación es por fe. Sí, el testimonio del apóstol Pablo sería de mucha ayuda, ¿no?, para muchos de ellos que nos vienen siguiendo, ¿no? El apóstol Pablo seguía una religión, era fariseo de fariseos. En Filipenses 3 pueden ver más de esto. Él era muy devoto de su religión, de la ley, pero cuando él conoció a Cristo, en Hechos 9, él se convirtió a Cristo, él experimentó la gracia y dejó de trabajar para el sumo sacerdote, dejó de perseguir a los cristianos y empezó a predicar a Cristo Jesús, quien da la salvación por gracia, puesto que él la experimentó. Entonces, todo aquel que ha tenido que venir a Cristo ha tenido que dejar algo, ¿no? El apóstol Pedro también en 2 de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, si alguien dice, pero mi tradición, yo confío en mi tradición, más seguro que tus tradiciones es la palabra de Dios. Alguien dice por ahí de repente, no, pero yo me he soñado, yo he recibido revelaciones. Más seguro que tus revelaciones es la palabra de Dios. Entonces tú necesitas creer, o crees a tus revelaciones, o a lo que otros dicen, o a las tradiciones de las religiones, o a lo que dice la palabra de Dios. Si crees en el Hijo, tienes vida eterna, pero si rechazas creer en el Hijo por creer más en tus tradiciones, entonces lastimosamente el Señor no podrá salvarte, porque Él quiere hacerlo a través de su Hijo Jesucristo, y es lo que dice su palabra. Sí, hermano Luis, es de mucha bendición entender eso, ¿no? Que es la palabra. Como les comenté hace un momento, Jesús exhortó a los fariseos de que seguían más la tradición de hombres que contradecía la palabra, y no deberíamos caer en ese error. Lo que la palabra nos da es la fuente más segura, la palabra nos da es la verdad, y es lo que deberíamos seguir, lo que deberíamos amar. Y bueno, es lo que el Señor ha permitido que tengamos para seguirle, amarle y conocerle. Si este podcast te está siendo de bendición, te animamos a suscribirte, a seguirnos por las redes y a compartir con otros, porque queremos ser de bendición con el Evangelio, con la palabra de Dios y por supuesto con el amor de Cristo Jesús. Gracias, José María, por acompañarnos, por tu tiempo. Listo, gracias Luis, de mucha bendición tu podcast y todo el servicio que haces para el Señor. Ha sido un gusto estar con ustedes también. Síganos, esperamos serles de bendición y nos vemos en el siguiente episodio. Dios les bendiga.